Pasemos a la etapa intermedia. Pasemos a la etapa intermedia, aunque quiero decirles que tendríamos que hablar mucho y muchas horas de la audiencia inicial, pero tratemos de hablar de muchas horas de la audiencia intermedia. Quizás ya lo he dicho y a veces conviene decirlo y decirlo y decirlo. La peor maldad que hemos cometido en el modelo acusatorio fue traicionar a la defensa. Durante muchos años en Latinoamérica, la defensa, principalmente la defensa pública, logró que el defensor no hiciera descubrimiento probatorio. Digamos, uno de los grandes triunfos, uno de los grandes aciertos del modelo acusatorio latinoamericano y también Europa, era que la defensa no hacía descubrimiento probatorio. Y el asunto era muy lógico, perdón que creo que me estoy repitiendo. El asunto era muy lógico, ¿por qué? Porque prima sobre el imputado el principio de inocencia, la inocencia es un valor constitucional y por tanto el defensor no tiene por qué ofrecer pruebas de inocencia. Que no es inocente es un problema del fiscal. El fiscal debe probarle al juez que no es inocente. Por tanto, el defensor no tiene por qué probar absolutamente nada. Pero además, si hay objetividad y lealtad por parte del fiscal, el fiscal debe investigar que el imputado es autor del hecho y convencer de que el imputado es autor del hecho. Y por eso podemos tener una audiencia inicial tan sencilla en la que terminamos en abreviado porque un buen fiscal ha probado que el imputado es el autor del hecho y simplemente negociamos la pena en el abreviado. Eso lo decíamos ayer. Ahora estamos hablando del descubrimiento probatorio, no, porque ya he hablado del descubrimiento probatorio y espero que ustedes en este descubrimiento probatorio sepan ganar, porque yo les he dicho a ustedes que el descubrimiento probatorio del 337 en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que desgraciadamente sé quién lo trajo al código, copiando un modelo norteamericano. Este modelo nos lleva lógicamente a un descubrimiento probatorio en el cual se está obligando al imputado a ofrecer prueba. No, en la objetividad y la lealtad, la prueba del fiscal le lleva al fiscal a pedir el sobrecimiento porque se dio cuenta que el imputado es inocente. O abrirse el abreviado porque se dio cuenta que tiene una causa importante. Y de hecho logramos una de las grandes decisiones del modelo acusatorio, que es que en la audiencia inicial todo se resuelve sobre carpeta. Todo está en carpeta. El juez de control no tiene que tener miedo de absolutamente nada, porque no es que faltó un testigo o sobraron testigos o faltan testigos, sino que todo está en carpeta. Y si todo está en carpeta, porque ahí se fija la litis, ahí se puede resolver en definitiva la causa. Volví a brincar a la etapa inicial. Y entonces tendríamos que decir algo que escribí en Costa Rica y luego lo he escrito en México, no solamente en mi libro sobre la etapa intermedia, sino hablando del proceso acusatorio mexicano, de que la audiencia intermedia no hace falta. México era, por lo menos en mi posición en Costa Rica, en la que no me gustaba la etapa intermedia, pero yo tenía el problema de que en el modelo acusatorio de Costa Rica, como en los modelos latinoamericanos, la litis se fija en la acusación que abre la etapa intermedia. Entonces yo no podía suprimir la etapa intermedia, cosa que hice en México en algunas legislaciones, que no es el tema a tocar. Pero lógicamente entonces, ¿para qué la etapa intermedia en México si la litis se fijó ya en la vinculación a proceso? Para nada. Y por tanto, entonces podríamos dar otra respuesta al modelo mexicano para acelerar el procedimiento, que es suprimir la etapa intermedia. Tenemos la etapa de investigación, tenemos la etapa de investigación complementaria, ¿no? Y tenemos la posibilidad de que en el complemento se celebre una audiencia del artículo 98 para anularlo todo y pedir un sobrecimiento,
audiencia de tutela de derechos o una audiencia para la vinculación a perdón, una audiencia para el para el abreviado, el procedimiento abreviado, y por tanto estaríamos no solamente en la audiencia inicial, sino después en la etapa complementaria de la audiencia inicial, condenando o absolviendo por nulidad. ¿Para qué la etapa intermedia entonces? Para conocer la acusación no hace falta, ya está en la imputación, en la vinculación. ¿Para qué la etapa intermedia? Y ustedes saben perfectamente que la etapa intermedia, en caso de que llegáramos a la etapa intermedia, y en concreto, la razón de la etapa intermedia en los procesos en los que sí es importante la etapa intermedia, porque la imputación se fija con la acusación que abre la etapa intermedia. Vean que me repito, a propósito, es para acreditar o desacreditar la prueba. Por eso yo creo que les he dicho a ustedes más de una vez que el testigo del documento es un error en la etapa de juicio, porque la prueba no se acredita en juicio, sino que se desahoga en juicio y se acredita en un debate probatorio muy valioso en la etapa intermedia, en la audiencia intermedia. Con lo cual ahí estamos decidiendo qué prueba va a juicio o anulándolo todo porque no hay prueba para juicio y por tanto un sobrecimiento también en la etapa intermedia, o admitiendo que todo está aprobado y por tanto un abreviado en la etapa intermedia. Pero México, porque ya fijó la litis, puede perfectamente evitarse la etapa intermedia y dejar todo esto para la etapa de investigación en la audiencia inicial o después en la etapa complementaria. ¿Por qué repito tanto esto? ¿Porque soy un necio? No. El necio es una persona aferrada al error. Así se define la necedad. Y yo creo que no estoy aferrado al error. Estoy aferrado a un modelo acusatorio que me gusta, que tiene muchos errores porque se copiaron muchas normas de otros hemisferios sin que esas personas que los trajeron supieran cuál era su finalidad procesal, pero no me hace falta. Cuando tengo un proceso que si sigo la línea constitucional me permite el procedimiento penal más rápido del mundo en cualquiera de los países. ¿Vamos a dedicarnos a la etapa intermedia? Yo creo que no. Aunque si quieres, podemos hablar en algún momento de nulidades, que es un tema de etapa intermedia. Podemos hablar de negociaciones, que es un tema de etapa intermedia. Podemos hablar de abreviado o de sobrecimiento, que es de la etapa intermedia, pero prefiero mejor ya no en una audiencia de la etapa, sino de cada uno de esos conceptos que son fundamentales. Hablaba un día de estos con un amigo de que hemos perdido la oralidad. Sí, significa que en la etapa inicial hay oralidad, posiblemente hay más una audiencia de carpeta, posiblemente la etapa intermedia es una audiencia de carpeta. Pero a mí me gustaría analizar mucho los artículos 314 y 315 que producen una audiencia para México muy valiosa. Y con eso tendría que volver a la audiencia inicial, la audiencia de desahogo de pruebas en el modelo mexicano. Qué interesante es el modelo mexicano cuando lo leemos y lo está diciendo un extranjero desde la Constitución y desde la norma, quitando esas normas que copiamos de otros países que no tienen relación y que lo que hacen es confundir. Muchas gracias.